Buen día. Buen día. ¿Y también vas a empezar a contestar las preguntas después? Bueno, puedo contestar la primera y después los compañeros me ayudan. Bueno, perfecto, vamos viendo. Bueno, 35 años, sexo femenino, trabajadora rural. Motivo de consulta, fiebre. Enfermedad actual. Hace 3 días comienza con dolor cólico intermitente en flanco derecho. Orinas hipercoloreadas. Hace 48 horas agrega dolor lumbar derecho, chuchos de frío y fiebre de hasta 39 grados, por lo que consulta. Náuseas, no vómitos, no diarrea. Al examen físico, lúcida, buen estado general, bien hidratada y perfundida, temperatura de 39. Normocoloreada. Bucofaringe sin lesiones. Cardiovascular, ritmo regular de 110 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados, silencios libres. Pleuropulmonar, 18 respiraciones por minuto, MAVA presente bilateral sin extractores. Abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación de flanco y dolor lumbar derecho. Como antecedentes personales, ITU hace 9 meses con buena evolución bajo tratamiento antibiótico bioral. Enfermedad de Crohn diagnosticada hace 2 años bajo tratamiento con adalimumab. Antecedentes ginecológicos: 3 gestas, un aborto espontáneo, ciclos regulares. DIU, PAP vigente. Antecedentes familiares: madre portadora de litiasis renal y cáncer de mama diagnosticado a los 45 años. Padre con hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Bueno, la 1 dice: diagnóstico clínico lo más completo posible. Bueno, yo acá puse: hacemos diagnóstico de pielonefritis aguda derecha, dada la presencia de dolor lumbar derecho que aparece en contexto de fiebre alta y que se acompaña de náuseas, que asienta en un paciente con probable litiasis renal, dado el cuadro de dolores tipo cólicos intermitentes en flanco derecho de 3 días de evolución y la presencia de orinas hipercoloreadas. La catalogamos como complicada, dada que asienta en una paciente con litiasis renal, probable pielonefritis aguda obstructiva, puse. Bien. Que fuiste muy rápido, estaba sacando algunos apuntes. O sea, planteaste una pielonefritis aguda, derecha. Sí. Bien. Y eso lo fundamentaste por la fiebre, el dolor lumbar derecho. Sí, fiebre alta, dolor lumbar derecho, continuo, o sea, el dolor ese continuo que tiene y las náuseas. ¿Y después qué fue que dijiste? Puse que asienta en una paciente con litiasis renal, o sea, con probable litiasis renal, sobre todo por el cuadro de dolores intermitentes que relata de hace 3 días. Bien. ¿Y las orinas hipercoloreadas esas que mencionaste, dónde las pusiste? Las puse en la litiasis renal. Bien. Y después hice el diagnóstico de complicada, bueno, por presentarse la paciente con, o sea, como una pielonefritis aguda obstructiva en realidad. Bien, ¿alguien puso algo distinto? Hola, buen día. ¿No sería complicado por el tratamiento inmunosupresor que tiene? Yo no planteé la etiología litiásica. Yo estoy de acuerdo con la compañera. Yo también. Tampoco planteo la etiología litiásica en realidad. Es una enfermedad crónica y está en tratamiento con inmunosupresores. Sí, yo también planteé lo mismo. Yo puse que podría ser por una patología obstructiva, pero no, o sea, la litiasis sería confirmar por paraclínica. Bien. Porque la compresión ahí, o sea, del uréter puede ser también por la misma enfermedad de ella, de base. Enfermedad de Crohn. Bien. Bueno, ¿algo más? Bueno, vamos a precisar algunas cosas de las que dijeron. Primero que nada, lo ideal es cuando ustedes se enfrenten con una historia clínica, una viñeta, el día de la prueba, que la lean de forma general y lean todas las preguntas antes de empezar a contestar. ¿Ah?
Eso es importante porque hay veces que uno empieza a contestar cosas en esta pregunta cuando en realidad van en alguna otra subsiguiente. No digo que este sea el caso, porque por ahora todo lo que plantearon desde el punto de vista diagnóstico en esta primera está bien. ¿Tá? O sea, va en esta y no hay nada que esté mal, ¿tá? Para contestar esta pregunta. Sí, alguna precisión en cuanto al contenido de lo que dijeron. Primero, en realidad, cuando uno dice diagnóstico clínico, se sobreentiende que son planteos de probabilidad clínica, y muchas veces, por más que clínicamente sea más o menos probable, nos tenemos que apoyar en alguna analítica o imagen o lo que sea, o un examen complementario a la clínica como para confirmar o apoyarnos más en el diagnóstico que planteamos clínicamente. ¿Ah? Entonces, por lo que dijeron, parece que están todos de acuerdo en que la paciente tiene una pielonefritis aguda derecha, ¿tá? O una ITU, ¿no? Una infección del tracto urinario, ¿tá? Alta. Eso están todos de acuerdo. Ahí la fundamentación, básicamente, fue lo que dijeron, que es el dolor en la fosa lumbar derecha, en este contexto de fiebre. Bien. Después, las náuseas en realidad es algo totalmente inespecífico que no apoya ni tampoco descarta, obviamente, que tenga una infección urinaria. Muchas veces las náuseas se dan en el contexto infeccioso, en el contexto de dolor, pero no dicen mucho más que eso. Diferente es un paciente que tiene náuseas, vómitos y algún otro síntoma gastrointestinal, como diarrea, que bueno, ahí se abren un poquito más los diagnósticos diferenciales. Pero en principio, la náusea es algo que anda ahí, que tiene la paciente, que puede tener incidencia, está bueno tenerlo en cuenta para eventualmente después planificar un poco el tratamiento. Hay síntomas que muchas veces son específicos, pero inciden en el control evolutivo en el tratamiento. Pero no para como apoyo diagnóstico, en este caso infección urinaria. Después, parece que todos están de acuerdo en que es complicada. Por ahí unos plantearon por la probable litiasis clínica. Esto lo pueden fundamentar un poquito más, diciendo, ¿no? La que leyó primero planteó por el tipo de dolor inicial, que se orientaba que podía tener litiasis, pero además, para plantear clínicamente las cosas, no alcanza solo con la clínica actual, sino con antecedentes personales, familiares, que tenga la paciente. Okay, creo que hay uno que está con... Está todo silenciado. Entonces, en ese sentido, vieron que la paciente tiene, si bien un dolor que puede parecer que un cólico nefrítico, por ahí también tiene antecedentes de que la madre tuvo litiasis renal o es portadora de litiasis renal, y ella tiene una enfermedad de base, que esto ya es un poquito más difícil, pero bueno, es importante saberlo, que el Crohn, en realidad las enfermedades inflamatorias intestinales, hay cierta predisposición a la generación de litiasis. Entonces tiene dos factores de riesgo, por llamarlo de alguna manera, tanto familiares como personales, que la ponen en un mayor riesgo justamente de tener litiasis renal. Bien. Entonces la litiasis está bien plantearla, es pertinente, por todo lo que les decía, y hace que esta infección urinaria esté en un escenario de complicada. Y después también está bien plantear que es complicada porque está recibiendo tratamiento inmunosupresor. Bien, que es el adalimumab, que es un anti-TNF, justamente para tratamiento de su enfermedad de base. Bien, o sea, por dos motivos es una infección de tracto urinario complicada. Bien. A mí me generó conflicto el dolor cólico, para que sea una litiasis renal, o sea, si bien no te describe la intensidad, son pacientes que vienen muy doloridos, o sea,
estuvo 3 días con ese dolor intenso, como que eso es lo que me genera medio conflicto. Está bien, en realidad, cuando uno tiene, la clínica en general no es siempre la misma de paciente en paciente, incluso depende también del cálculo, de qué momento evolutivo, del tamaño del cálculo. Capaz que el cálculo en el momento de la consulta ya migró, entonces ese dolor cólico, producto de la lucha de una víscera, o sea, de los uréteres para tratar de expulsar el cálculo, surtió efecto, y después ahora no tiene ese dolor cólico, sí tiene el dolor permanente de la inflamación renal vinculado con la pielonefritis. Es verdad que el dolor cólico, el cólico nefrítico, o sea, en curso, es un dolor que pone al paciente inquieto, es un dolor importante, de alta intensidad, pero bueno, no todos los pacientes se comportan igual, eso lo tienen que saber. Si está la clínica característica, obviamente que suma, pero acá no es que no sea una clínica que no sea compatible, porque es un dolor cólico en flanco derecho, ¿no? Tiene el tipo de dolor y la localización son compatibles, que se acompañó de orinas hipercoloreadas, que ahí, bueno, ahí se puede abrir el abanico de si esas orinas hipercoloreadas es porque ya son síntomas urinarios bajos vinculados a una cistitis, o es producto de la litiasis, de la lesión que genera litiasis a nivel del epitelio ureteral. ¿Ah? Pero bueno, sea cual sea, digo, las dos hipótesis son planteables, y por la evolución uno puede plantear, sin duda, que la paciente pueda tener una litiasis renal. ¿Ah? ¿Entienden eso? Entonces la pielonefritis no te puede dar un dolor cólico, no es, No, la pielonefritis no da dolor es un dolor cólico. permanente. Está perfecto, gracias. Cuando hay dolor cólico, uno siempre tiene que pensar en este escenario que haya una litiasis. ¿Ah? Y también acuérdense que a veces los pacientes se automedican, ¿no? Con analgésicos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, con antiespasmódicos, justamente que tienen un rol, o sea, que calman este tipo de dolor, porque son dolores de una víscera hueca que lucha, ¿no? El uréter. Entonces muchas veces también que sea oligosintomático, no sea del todo expresivo, también va por el tratamiento que a veces se autoprescriben los pacientes, o bueno, por alguna consulta previa que haya tenido. ¿Ah? Perfecto. Bien. Como la pregunta 2. Yo te quería hacer una pregunta. Cuando hice el diagnóstico clínico, seguí la secuencia infección, evolución, la complicación. Y con respecto a la adquisición, quizá no para este caso, pero sí para el resto, viste que la adquisición es comunitaria u hospitalaria. En este caso, donde yo estoy planteando que la complicación sea o extrarrenal o de causa urológica, vale decir inmunitaria o la obstrucción, o quizás sean las dos, cuando yo voy a plantear más adelante, lo planteo, y esta es mi duda, como comunitaria, porque esta joven no estuvo internada, pero a su vez leí que puede ser el espectro, al ser una pielonefritis complicada, mayor. Entonces no supe qué poner en este caso, dejarlo y no ponerlo para no complicarme la vida a mí misma, o si ponerlo, o si lo pongo, pues sé que en la evolución, cuando tenga el urocultivo, quizá no sea lo que yo planteé, pero sí me va a generar la duda cuando haga el tratamiento empírico, sobre todo. No sé si me entendiste lo que te quise decir. Sí, sí, sí. Ahí a ver, siempre una infección, estoy de acuerdo que uno, dependiendo del escenario, y más que nada el contacto con el sistema de salud, uno puede plantear que sea comunitaria, ¿no? Cuando claramente no hay contacto con el sistema de salud, hospitalaria, ¿no? Intrahospitalaria, cuando el paciente está en ese momento internado o hace pocos días que se fue de alta, o también hay situaciones como que están en el gris entre esos dos polos opuestos, que es el paciente que tiene
asistencias frecuentes a los centros de salud, como los pacientes que están en diálisis o los que se van a hacer curaciones por infecciones o por situaciones crónicas que lo requieran. Entonces, esos pacientes sí se catalogan como pacientes que tienen infecciones asociadas a los cuidados de salud. Y eso es importante, por lo que decía, por el tema de uno piensa o abre un poco más el espectro de los microorganismos que pueden estar en juego generando esta infección. ¿Ah? Acá uno lo puede plantear o dejar claro en esta primer pregunta, ¿ah? Que es comunitaria, o cuando uno va a plantear en la segunda el microorganismo. Porque el hecho de que sea comunitario o no incide directamente o es la causa del microorganismo que uno va a plantear, porque va a cubrir inicialmente empíricamente. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Está bien plantearlo, pero puedes plantearlo en la primera o en la segunda. Cuando haces la justificación o el diagnóstico etiológico, ahí ya me adelanté a la segunda, o ya lo planteas de entrada. ¿Ah? Dale, gracias. Bueno, entonces, ¿quién lee la segunda? A ver, la que estaba leyendo nos anima. Pasa a otro compañero. Dale, mejor. Bueno, no te lo digo redactado porque la verdad que no me dio tiempo para redactarlo, pero sí, los gérmenes que planteé fue según el planteo de la adquisición comunitaria, que el germen involucrado sea o E. coli por frecuencia, o Saprophyticus y Klebsiella, que son los gérmenes que le siguen, sabiendo que por ser una infección urinaria complicada, el espectro de agentes puede ser mayor, variando así el tratamiento. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien agregaría algún otro microorganismo que pudiera estar en juego acá? Yo puse los 3 más frecuentes, E. coli, Proteus y Klebsiella. Bien. En realidad también por ser una paciente inmunodeprimida no podríamos plantear que tenga riesgo para pseudomonas. O sea, además de los microorganismos frecuentes que plantean las compañeras, podríamos agregar que tienen riesgo de microorganismos multiresistentes. Bien. Está bien, o sea, a veces uno asocia el tema de complicación con el espectro de microorganismos que pueden generar una infección. En este caso, en principio, ¿no? La paciente, si bien tiene una enfermedad crónica que la hace ir seguramente a su centro de salud a controlarse, no es una infección urinaria de un paciente hospitalizado, ni con una vía urinaria que está previamente instrumentada, ¿no? Porque sea cual sea la razón, le hizo un procedimiento urológico, le puso una sonda vesical. Entonces, en principio, uno podría plantear que por más que tenga un escenario de inmunosupresión, el espectro de microorganismos se asemeja mucho a lo que es la población habitual. ¿Ah? Con la salvedad de que es portadora de litiasis, y hay algunos tipos de litiasis que pueden generar el crecimiento o el mayor crecimiento de algún tipo de bacteria en particular, como por ejemplo el Proteus. ¿Ah? Pero si uno va a lo grande, las posibilidades diagnósticas etiológicas están en el espectro de los Bacillus gram negativos, y ahí la Escherichia coli es por lejos la más frecuente. Y es la que uno se basa en principio en esta paciente para hacer un plan dirigido.
¿Ah? Una pregunta. Las pielonefritis agudas complicadas dijeron que los microorganismos son Proteus, Klebsiella y Pseudomonas, ¿o me está faltando alguno? E. coli. Les diría que Y en las no complicadas, o sea, en la mayoría, como no complicadas, ¿no? sí, E. coli es la primera, sea cual sea la subclasificación de complicada o no complicada. Es la más frecuente por lejos. Es la que siempre hay que plantear como primera y es la que siempre hay que dirigir un tratamiento seguro para cubrirla. Y después si vienen las otras que nombraste. Klebsiella, Proteus, puede haber enterococo. Bien. Tampoco esta paciente recibió antibióticos previos, ¿no? Que también es un factor de riesgo, como ustedes saben, por la selección de cepas resistentes que se da cuando el paciente recibe previamente antibióticos, de tener justamente microorganismos multiresistentes. Pero igual los recibió hace 9 meses, o sea, hace pila de tiempo, ¿no? Por eso, ¿no? Quise decir, no recibió Ah, está perfecto. recientemente en el tiempo. ¿Y ese tiempo reciente cuánto sería que consideramos que como para que haya podido influir? Más o menos. Y bueno, en principio, los últimos 3 meses. Cuanto más cercano, obviamente más incide, pero hasta los 3 meses. Eso va en relación, los antibióticos lo que generan te barren la flora del organismo, la flora normal. Ustedes saben que nosotros tenemos millones de bacterias que están tapizando fundamentalmente el tubo digestivo, ¿ah? Y con los antibióticos se ejerce justamente una eliminación de esas bacterias también. Y esas bacterias son las que también se seleccionan, las del tubo digestivo. Y ahora me van a comentar cómo es la patogenia, pero si uno tiene bacterias más resistentes en el tubo digestivo, hay que ver cómo es el enganche ahí con la infección urinaria, teniendo en cuenta la patogenia. Después, si el antibiótico se usa más atrás en el tiempo, bueno, con el paso del tiempo esa flora se va reacomodando. ¿Ah? A veces ayuda por probióticos, a veces no, pero se reacomoda y bueno, las chances de que sea un organismo multiresistente bajan. Bien. Bueno, a ver la pregunta 3 entonces ahora. Una cosa antes de contestar la 3. Es importante y marca cierta coherencia que ustedes, cuando plantean algo, después actúen en consecuencia. ¿Ah? Si ustedes plantean, por ejemplo, un enterococo como primera opción, lo cual está mal, en este caso, después tienen que hacer un tratamiento específico para el enterococo, ¿ah? O por lo menos que lo cubra. En este caso, uno plantea como primera opción la Escherichia coli y tiene que hacer un tratamiento específico, sí o sí, para cubrir, no dejar afuera el espectro de antibióticos a esa bacteria. Contesto la 3. Dale. Que la infección urinaria comienza con la colonización, en este caso, del introito vaginal por uropatógenos que proceden de la flora fecal y siguen el ascenso hacia la vejiga a través de la uretra. Y bueno, y que la mayoría de las infecciones del parénquima renal se producen por mecanismos ascendentes también, siendo menos frecuente el mecanismo hematógeno, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, que es ascendente y principalmente, como decías tú mismo, de la flora fecal, perineo, de la zona del perineo, etcétera, que contamina y va ascendiendo. Nada de eso. Bien. Perfecto. ¿Alguien agregaría alguna otra cosa? Yo en el caso, o sea, expresé básicamente lo mismo que el compañero, pero
como que también mencioné el tema del litio que impacta en el uréter y que genera inflamación y predisposición a la infección de los mismos microorganismos. Bien. ¿Algo más? Sí, la proteína de Tom Halfa, o sea, que es el mecanismo, que las bacterias actúan sobre el mecanismo, o sea, sobre esa proteína, creo. No me acuerdo bien. Ujú. Y después destacar que al ser en una mujer tiene ciertos factores como predisponentes también a que esa vía ascendente también se estimule, como por ejemplo el tema de la uretra corta, cosas que en el hombre no se dan. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿No se podría plantear, dado que la paciente está bajo tratamiento de inmunosupresor, como una infección más rápida, que evolucione más rápido en el tiempo? Pregunta, ¿no? O también por eso, tipo, como el tratamiento inmunosupresor, no sé, o sea, había algo que decía como que la vía hematógena se hacía más probable, siendo igualmente que sabemos que la vía ascendente es lo más probable, ¿no? Ujú. Bien, ahí nombraron varias cosas que van en relación con esto. El mecanismo de la infección es el que mencionaba el primer compañero, que producto de la colonización de la uretra por flora digestiva, y ahí engancha con lo que les decía, que todo lo que es la generación la colonización del tubo digestivo por microorganismos multiresistentes, el paciente estuvo vitalizado, o la selección de cepas en el paciente que recibió antibióticos previos, eso que genera en un paciente que en un futuro va a tener una infección urinaria, aumenta las probabilidades de que sea por un microorganismo multiresistente. Bien, eso por un lado. La vía de cómo llegan los microorganismos al uréter y al riñón es vía ascendente, la gran mayoría de las veces, salvo excepciones, y en esta paciente está favorecido porque es mujer, bien, lo que decían por ahí, la uretra corta, por eso en general las infecciones urinarias se dan por una amplia mayoría en mujeres. La litiasis, también la litiasis obstruye y es un mecanismo que difaje, ¿no?, de la orina normalmente, entonces también favorece la proliferación, ¿tá?, y la colonización de bacterias. Y después, como si fuera poco, está el estado de inmunosupresión, que por un lado interfiere con los mecanismos normales de defensa del huésped, en este caso la mujer, frente a la infección. Y por otro lado, genera que esa infección, justamente por la misma razón, tienda o se pueda complicar más y más rápido que en una persona que no está en esta situación de inmunosupresión. Bien, acuérdense que las infecciones, tanto el riesgo de adquisición como la evolución, tórpida o mala, depende del huésped. O sea, no solo depende del microorganismo, sino también depende del huésped. El microorganismo pone una cuota, ¿no?, de virulencia, pero es el huésped que, dependiendo de si tiene un factor favorecedor de mala evolución, si el terreno es un terreno de inmunosupresión, se van a hacer más frecuentes infecciones y en general pueden evolucionar peor que las personas sin antecedentes de estos. ¿Bien? Una consulta, ¿los pacientes que tienen sonda tienen predisposición o que le hicieron instrumentación de la vía urinaria, tienen predisposición a los multiresistentes? Sí, claro. Los pacientes que tienen sonda vesical tienen predisposición a la infección urinaria, por un lado, y a que esa infección sea por microorganismos multiresistentes.
porque la colocación, todo lo que enmarca la colocación de la sonda, se da en ambiente hospitalario, en general. Claro. Entonces, son pacientes que están en la asistencia hospitalaria y que ya avanzaron en este proceso de colonización por microorganismos multiresistentes, por un lado, del tubo digestivo, y por otro lado, la manipulación misma del equipo de salud, que está en contacto incluso con otros pacientes, y ahí está el tema de la infección cruzada, también en situaciones a veces muy difícil de cumplir, por distracciones de higiene, de asepsia adecuada, de forma iatrogénica, sin intención obviamente, genera que la colocación de esa sonda lleve consigo la introducción de microorganismos multiresistentes. La sonda rompe con lo que es la normalidad de la vía urinaria, entonces genera un mecanismo de invasión está más directa. Hay estudios que se conocen que las sondas, al mes de colocación de las sondas, el 100% está colonizada por microorganismos, y en general microorganismos multiresistentes, pero esa colonización empieza desde el día que se coloca la sonda, y ahí va progresando día a día. Gracias. Bien. Eso que acabas de decir, yo estaba pensando en preguntarte, ¿no? De si cuando eras sondado, ¿qué tanto por ciento es los que tienen, o sea, si por lo general ya se infectan con E. coli como todos, o sea, hay mayor riesgo, pero se infectan con E. coli igual, y qué tanto de los que son multiresistentes? Dentro del ámbito hospitalario, como estabas diciendo, ¿son todos multiresistentes? ¿Son una proporción pequeña? ¿Son una proporción? ¿Cómo es? Sí, es una buena pregunta. Las cifras exactas, más allá de que son muy dinámicas, en general no las conocemos en tiempo real, pero sin duda que aumenta francamente la posibilidad de microorganismos multiresistentes en el escenario hospitalario, y más si hay sonda vesical jugando. Incluso cuando el paciente tiene sonda vesical, entra en un diagnóstico parte. Es un paciente que tiene infección urinaria y se acota que es asociada a sonda vesical o a catéter vesical. En este caso no hay que aclarar que no es asociada porque claramente la sonda no tiene que ver, pero si es asociada a sonda vesical, en el diagnóstico clínico eso tiene que estar, que hay una sonda vesical en ese paciente. Y va a determinar mi tratamiento empírico ya con antibióticos para esas. Perfecto. Eso quería saber. Exacto. Sí, tiene incidencia directa en la conducta terapéutica que uno va a tener con ese paciente. Que después ahora con el tratamiento lo vamos a ver un poquito más. Bueno, a ver, vamos con la 4. ¿Alguien que se anime a contestarla? Yo puse que no me planteaba diagnóstico diferencial, era lo claro del cuadro clínico, y dado que no tiene de la esfera genital, no tiene síntomas ni signos. Por lo que te dice la historia, no tiene flujo, nada. Bueno, yo me planteé colecistitis aguda, en realidad, sobre todo por el cuadro o sea, los dolores intermitentes en hipocondrio derecho, en flanco derecho, perdón, que bueno, que capaz que a lo mejor estaba infectado, pero en realidad sí es lo que dice la compañera, como alejado en cuanto al planteo clínico, que es bastante claro. Digo, apendicitis también, como otro cuadro agudo de abdomen, pero está alejado, obviamente. Bien, ¿algo más?
Bueno, doy por sentado que nadie más quiere plantear ningún otro diferencial. ¿Nadie plantearía que tiene, por ejemplo, una actividad de su cron de base? ¿O alguien plantearía eso? A mí se me pasó. Ahora que decís... pero ¿No no tendría sé. alteración de la materia fecal, que no lo menciona? Bien. No, lo tiro porque no es algo que... A ver, uno cuando plantea diagnósticos diferenciales o alternativos, que a veces es una palabra mejor para utilizar, uno lo que quiere, lo que está diciendo es, si hay una otra situación clínica, tanto por la complicación actual, que en este caso el primer planteo es una infección urinaria complicada, o por la enfermedad de base, pueda dar lugar a plantearse. Yendo a la complicación actual, que ustedes plantearon bien, una infección urinaria complicada, no está mal pensar en otros diagnósticos alternativos, colicistitis, apendicitis, por la forma de presentación, ¿no? Ya sea por la fiebre, por las localizaciones del dolor que tiene la paciente. Pero bueno, con otros elementos clínicos, uno va acercando, alejando esos planteos y muchas veces es los exámenes complementarios lo que terminan de dilucidar el tema, ¿no? Acá, A mí, sí. por ejemplo, colicistitis me aleja porque no tiene relación con la ingesta de colecitos cinéticos, perdón. Y, o sea, y después, como decíamos en cirugía, que para plantear una apendicitis en una mujer primero teníamos que buscar lo ginecológico o lo urinario. Entonces como que ahí me alejaba bastante. Sí, ahí, a ver, eso que dijiste, lo último, no es que no podés plantear una apendicitis porque antes tenés que ver lo ginecológico urinario. Ahí es justamente lo que venía diciendo, que uno tiene que hacer un diagnóstico clínico probable, con mayor o menor certeza, y tener en cuenta los alternativos. Porque el pensamiento, el razonamiento clínico es clave, porque si uno clínicamente plantea una cosa bastante firme y la analítica, ¿no? Que uno lo pide pensando más que nada en descartar definitivamente algo que de primera era alejado, y esa analítica viene alterada, a uno lo puede embarcar, puede como que salirse de la clínica y encaminarse con la analítica de forma errónea, muchas veces con falsos positivos, o a veces que a veces pasa, un paciente con apendicitis puede tener cierta alteración del examen de orina, ¿no? Y no por eso uno va a dejar de plantear una apendicitis muchas veces y va a virar totalmente el diagnóstico a una infección urinaria. Tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ese paciente específico como para decir, bueno, claramente me parece que no es una apendicitis, es una infección urinaria, ¿no? Y uno se basa ahí en los elementos que ahora podemos saber de la orina específicamente. Pero hay que tener cuidado con esas cosas, porque uno se puede embarcar de forma errónea con diagnósticos y de la clínica. Cada paciente el dolor, si bien en sesiones específicas, colicistitis en hipocondrio derecho, acusaría derecha, dolores referidos, Se está trancando, ¿no? Profe, está trancado. Ahora me escuchan.
Profe, está trancado. ¿Escucha? No. ¿Ahí me escuchan ahora? Habla un poco más, capaz que nos damos cuenta. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Sí, ahora profe, sí. se te escucha. Me destranqué. No sé dónde quedaron, pero el tema acá es, esto es una prueba, no es con un paciente en la vida real que muchas veces generan más dificultades, tanto el diagnóstico positivo como alternativos. Entonces, en este caso, uno plantearía más fuerte un diagnóstico alternativo según la localización del dolor, ¿no? Si el dolor es más en hipocondrio derecho, bueno, ¿no? Ahí le pone más fichitas a la colicistitis. ¿Qué lo alejan de la colicistitis? Y bueno, a veces la edad de los pacientes y el resto de los síntomas, ¿no? La ausencia de vómitos. ¿Ah? Ahora, la apendicitis, si bien hay localizaciones del apéndice menos frecuentes, que dan una clínica distinta, tampoco es el cuadro clínico habitual de la apendicitis. O sea, la apendicitis en general no duele en fosa lumbar derecha, a la palpación. Entonces, son cosas que uno con el resto de los elementos clínicos puede plantear o no un diagnóstico alternativo más o menos alejado de las probabilidades. ¿Tá? Y después está la analítica, que a uno lo puede ayudar bastante, pero tengan cuidado que a veces los confunde y les hace ir por caminos que no erróneos, ¿no? Fundamentalmente cuando uno deja la clínica de lado y se embarca en alguna alteración, hasta una mala interpretación o falsos positivos de estudios paraclínicos. ¿Bien? ¿Se entendió ahí? Sí, impecable. Sí, bien. Entonces, acá está bien tener en la cabeza, ¿ah? Por la zona donde se da el dolor, por la fiebre aguda, etcétera, la colicistitis y la apendicitis, pero son diagnósticos muy poco probables. ¿Tá? Y después está que siempre uno se plantea, o siempre no, en muchos pacientes que tienen una enfermedad de base que eventualmente se puede activar, estar en un periodo de actividad de la enfermedad, lo conocemos a veces como empuje, a veces da la confusión, porque las enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Autoinflamatorias o autoinmunes, se pueden activar. Esa activación muchas veces va con elementos inflamatorios que pueden confundir, porque son en regiones parecidas a la de las complicaciones, pueden ir con fiebre. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta si no es una actividad de la enfermedad, más allá de que uno no la ponga como en el primer lugar, porque digo, por un tema de implicancias en la conducta. A uno acá no se le ocurre plantear que esto es una actividad de la enfermedad de Crohn, si bien se puede presentar con dolor abdominal, si bien se puede presentar con fiebre, porque de hacerlo de esa manera, nosotros vamos a tomar una conducta totalmente diferente con este paciente y ahí sí la vamos a macanear. Entonces, en este caso está bien tenerlo presente, pero no se plantea que tenga una actividad, o sea, que sea todo por actividad de la enfermedad de Crohn. Y a veces lo que puede pasar es que haya un poco de cada cosa, que el paciente se complique por una situación, una infección intercurrente, y también se active la enfermedad de base producto de esa activación inflamatoria por la infección. Entonces ahí podemos tener un poco de, en este caso, infección urinaria y también el Crohn activado. ¿Tá? Es una situación que, bueno, esto no es para ustedes, pero digo, para la prueba específicamente, pero son pacientes más complejos, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Tá? Bien. Bueno, vamos con la quinta.
A ver, ¿quién me dice los primeros exámenes que le pedirían para confirmar el diagnóstico clínico? ¿Qué esperan encontrar? Yo puse tira reactiva de orina, examen de orina con sedimento y urocultivo. En la tira reactiva de orina te da la posibilidad de la presencia de la esterasa leucocitaria y los nitritos, ¿no? Bueno, después en el examen de orina, en realidad lo que tenés que ver son los elementos de lesión que seguramente tenga alterados, y después de urocultivo en realidad el germen que desarrolle. Sabiendo que el diagnóstico de pielonefritis es clínico, que era lo que habíamos visto, y microbiológico. Por eso son esas tres primeros exámenes a solicitar. Bien, ¿alguien puso otra cosa? Yo en vez de la tirilla reactiva puse una ecografía de aparato urinario, pero más pensando como en la litiasis. Y después tengo una consulta con respecto al examen de orina. No sé si todos los exámenes de orina salen con sedimento o hay que pedirla específicamente con sedimento. No, todo sale con sedimento. Ya no se pide más, o sea, no se especifica con sedimento. Está bien, yo cambié eso en realidad. En vez de la tirilla le puse la ecografía de aparato urinario, el resto puse lo mismo que la compañera. Sí, Bien. yo la ecografía la puse, pero más adelante en los otros exámenes iniciales. No sabía dónde meterla en realidad. Bien. Bueno, a mí me gusta plantear, en principio, inicialmente, que acoten lo que le van a pedir, porque esto no es una rienda suelta a pedir lo que venga, sino orientado al paciente y a lo que uno está planteando, ya sea diagnóstico positivo o si es muy relevante el alternativo, muchas veces puede ir ahí, en los primeros exámenes, para eventualmente confirmar o descartar un alternativo que está muy cercano al positivo. No es este el caso, ¿tá? Acá son 3 exámenes iniciales para confirmar el diagnóstico clínico. Si recordamos cuál era el diagnóstico clínico que hicieron, fue infección urinaria complicada con litiasis. Podemos pedir un urocultivo. ¿Cómo? Que podemos pedir un urocultivo para confirmar la infección. Sí, ya lo plantearon el urocultivo. Ah, perdón. ¿Y dijeron otro más? Ahora lo repasamos lo que dijeron. O sea, en realidad, lo que les decía, el diagnóstico clínico que hicieron fue, ustedes avanzaron bastante en el diagnóstico clínico, plantearon infección urinaria complicada por litiasis. ¿Tá? Entonces, claramente, por el hecho de tener infección urinaria, la tirilla o el examen de orina, ¡pam!, ¿no? De cajón, porque es el estudio que les va a permitir confirmar justamente la infección urinaria. No hay ningún otro estudio que les confirme la infección urinaria. Bien, eso es importante que quede claro. ¿Tá? Y ahora vamos a ver qué elementos del examen de orina tienen que mirar. ¿Tá? O la tirilla. El urocultivo lo que confirma es la pregunta 2, la etiología. ¿Ah? Confirma si es extraído en condiciones óptimas, ¿ah? O sea, sin contaminación, o sea, tiene que hacer una buena extracción de la muestra. El paciente que no ha recibido en los días previos antibióticos, porque si no hay grandes chances de que se esterilice la orina, ¿ah? Y no tengamos aislamientos microbiológicos. Entonces, si dan esas situaciones, sería lo ideal para tratar de obtener el microorganismo, y en general, cuando tenemos una infección urinaria, podemos llegar al microorganismo por el urocultivo. ¿Tá? Pero el diagnóstico no es por el urocultivo. El urocultivo es el diagnóstico etiológico, el microorganismo que está generando la infección urinaria, que confirmamos con una tirilla o un examen de orina. ¿Tá? Con uno de esos dos. Y después, lo otro que dijeron es la ecoaparato urinario, o sea, la ecografía aparato urinario,
está bien, si bien no es el estudio más sensible para detectar litiasis, es un estudio muy accesible, que no genera daño y que nos puede mostrar la litiasis y o de la dilatación de la vía urinaria, en este caso, que pensamos que esté en el riñón derecho. ¿Ah? Como elemento, dilatación de la vía urinaria como elemento indirecto de algo obstructivo, que en este contexto planteamos que es una litiasis. ¿Entienden? ¿Cuáles serían los tres? Me perdí en el... Me parece en la O sea, aplicación. no, entendí la explicación, pero los tres entendí: examen de orina, ecografía aparaturinaria, me falta uno. El urocultivo. El urocultivo. El O sea, urocultivo dijo al la final. tirilla reactiva de orina que te confirma la infección, el examen de orina también te lo confirma, el urocultivo. Y ahora está El hablando de la urocultivo de la ecografía. radiología y la eco para ver complicaciones. Exacto. Ustedes tienen que, o sea, no es necesario que pidan los dos, ni la tirilla ni el examen, o sea, junto con el examen de orina. La tirilla lo que tiene es que la pueden hacer ustedes, les diría, a los pies de la cama del paciente. Le piden al paciente que orine en ese momento, un tarrito, y le hacen la tirilla, y ya ahí tiene una aproximación o la confirmación diagnóstica de que estamos en presencia de una infección urinaria, ¿no? Uno puede ver esterasas leucocitarias, puede ver nitritos en esa tirilla, ¿no? Que supongo que ya habrán hecho alguna. Vieron que la tirilla reactiva cambia de color y hay patrones de color de referencia que están en el frasquito, que uno compara el color que viró, ¿no? O no viró, pero si es positivo va a virar algún color, y eso le va a dar el diagnóstico, la confirmación. Si no le hacen tirilla porque no está disponible o quieren ir directo a un examen de orina, está bien igual. O sea, les diría que es una u otra situación, ¿tá? Dependiendo del escenario donde estén ustedes, de la disponibilidad, etc. Porque los dos estudios le van a confirmar la infección urinaria. La orina les podría agregar algo más, ¿no? Que por lo que dijeron por ahí, es el tema del sedimento, que si bien no lo tienen que pedir específicamente porque se hace, les puede dar información, ¿tá? De la celularidad, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿tá? Y también en caso de que se vean cristales, ¿tá? Cristales de calcio, cristales de oxalato, cristales de ácido úrico. ¿Bien? Y ahí te habla de litiasis. Sí, no es que te hable, en este contexto te habla de Te litiasis. habla del tipo de cálculo. Sí, o sea, en este contexto te habla de la conformación, en principio, de la litiasis que estamos planteando clínicamente en este paciente, el tipo de cálculo. ¿Ah? Pero muchísimas veces los pacientes nos encontramos con cristales en la orina que no tienen ningún tipo de traducción clínica, ni relevancia. O sea, los pacientes no tienen litiasis, ni tuvieron, y pueden haber cristales en la orina. ¿Tá? Por eso todo en el contexto clínico. ¿Tá? Es lo que le puede aportar el examen de orina. O sea, si uno tuviera que elegir, y bueno, puede elegir cualquiera de los dos, tiene que elegir uno, no es necesario en principio que le hagan los dos, y se van a basar en la disponibilidad. Pero el estudio más completo, que les va a dar más información, pero a la vez es un estudio que puede demorar un poquito más, porque requiere que la muestra se lleve al laboratorio, que la vean al laboratorio y que vuelva el resultado, es el examen de orina. ¿Bien? Después, como otro estudio, y hay más para confirmar la etiología, ¿no? El diagnóstico clínico, es el urocultivo. Que ya hablamos del urocultivo. Y en este caso, la ecografía de aparato urinario tiene que estar, o sea, en este caso clínico concreto, tiene que estar en los primeros 3 estudios que uno le pide a este paciente. Porque nos va a permitir confirmar directamente o indirectamente la presencia de litiasis, teniendo en cuenta que no es el gol estándar para el diagnóstico. ¿Ah? ¿Bien? Sí. Ustedes tienen que pensar cuando piden un estudio, ¿no? Más allá de que
de que tiene una fundamentación de por qué lo piden, porque si no, no lo pedirían. También, si les va a cambiar algo la conducta o no. Claramente, una ecografía para tu urinario, ¿no? Vamos a poner dos escenarios. Que vea la vía urinaria, por ejemplo, derecha, normal, sin cálculos y no dilatada, es un escenario distinto a si la ve con una severa dilatación. ¿Tá? Son dos escenarios totalmente distintos que cambian conducta futura en este paciente. ¿Bien? Sí, bárbaro. Sí, como que no la pedimos en toda pielonefritis, sino que la pedimos en esta por el origen del cálculo, o pielonefritis más complicadas. Exacto. O sea, la ecografía para el urinario no va en las pielonefritis, o sea, en general no va en las infecciones rectourinarias. En general, como ustedes saben, son cistitis no complicadas, ahí no va la ecografía claramente. En caso de que sea pielonefritis, uno la pediría cuando sospecha, ¿no?, de, por ejemplo, un absceso, sospecha de litiasis, sospecha de alguna malformación de la vía urinaria, en un paciente, por ejemplo, que ya tiene infecciones urinarias previas recurrentes, que no sería esta paciente porque la definición es mayor a 2 por año. En esos casos, seguro va la ecografía para valorar otras cosas, además de la propia infección urinaria. ¿Bien? ¿Y el absceso lo estaría sospechando por una clínica mucho más florida o porque le inicia el tratamiento y no mejora? Sí, más que nada por la evolución, porque le Bien. inicia el tratamiento y no mejora. Persiste Bien. con fiebre, a pesar de varios días de antibióticos, o se terminó completaste el tratamiento antibiótico que te planteaste indicado y en la evolución agrega fiebre y dolor lumbar. Bueno, bien. Vamos a la quinta, ¿le parece? A la sexta, perdón. No. Que la sexta también viene con 5 exámenes. O sea, con límite de examen, lo quiero decir. A ver, ¿quién se anima a contestarla? Podés pedir o sea, todo esto en vistas a que el paciente tiene una ITU complicada y bueno, lo que querés ver es elementos de complicación, o sea, de difusión orgánica, ¿no? Y ahí puedes pedir el hemograma, del hemograma pedís la leucocitosis, mirar la leucocitosis, la plaquetopenia o la plaquetosis como reactante de fase aguda, el PCR, después la función renal como está, la ASO, la CRIA y el iono, que vienen juntos. No sé si acá pedir hemocultivo, yo qué sé, para mí sería muy, no sé, mucho para este paciente. Que si le haces el quick sofa no tiene elementos de... Y a mí lo que me duda ahí es que tiene los chuchos. Pero no te dice que tiene sea un chuchos, chucho sí. solemne, pero... Entonces sí, ahí puede ser. Pasó que no sabía cómo amontonar 5 pedidos, realizar. Claro, digo que. Entonces, en realidad le pedí un hemograma, función renal con osmia, creatinina y iono, y le metí el funcional hepático ahí como un elemento de repercusión, después el hemocultivo, y después ahí yo le puse la ecografía, pero porque se me difería en el tiempo y capaz que no tenía un ecógrafo en el momento, por eso no lo puse en la pregunta anterior, y la tomografía por el planteo de cálculos o como ya había tenido el antecedente de una infección urinaria en el contexto de esa patología inmune que tiene como un elemento de complicación. Fueron esos 5. Y ojo, también se le podría pedir, ahora me cayó también, una paraclínica de base para saber su enfermedad de base, ¿no? Para valorar la enfermedad de base. Por ejemplo. Yo iba de los 5.
Yo le pedí los hemocultivos. Yo Le pedí también. hemograma, hemocultivo, PCR, función renal y ionograma. Y después para la valoración general, que está capaz de pasarse a la otra pregunta, pero ahí sí le pedí los exámenes para repercusión, o sea, valoración general, en el caso, o sea, como considerando toque de órgano blanco y eso. Ujú. Y una colonoscopía por el tema de su enfermedad, tal vez tendríamos que hacer. Ujú. Bueno, tiraron como un popurrí de cosas. Por eso en realidad planteé en la pregunta 5 exámenes. Ustedes ya en la 5 ya solicitaron 3 exámenes para confirmar el diagnóstico de lo que hablamos. En la 6, ustedes tienen una segunda batería de estudios, que segunda puede ser, la piden en el mismo momento, ¿no? La práctica clínica habitual, o a veces la piden en una segunda instancia. En este caso, perfectamente cualquiera de las opciones es correcta, y dentro de esos estudios estoy de acuerdo con el hemograma y la PCR, o sea, cuando uno tiene un cuadro infeccioso o inflamatorio, el hemograma y la PCR va de cajón, no solo para confirmar los parámetros inflamatorios que mencionaron, sino para ver otras situaciones del hemograma, por ejemplo, y más en una paciente que ya tiene una enfermedad de base que puede estar alterado, como por ejemplo la presencia de una anemia inflamatoria, una leucopenia, con linfopenia, vinculado también a su enfermedad de base, a situación lesional o los tratamientos inmunosupresores. Entonces, no solo por eventual complicación sistémica de la enfermedad, de la infección que está cursando ahora. Entonces, el hemograma y la PCR van dentro de los 5 exámenes en esta segunda tanda o tanda paralela a la anterior. La función renal sin duda que va en esta paciente, que uno plantea que tiene una patología obstructiva del riñón. Si bien el planteo es que sea unilateral, a veces con afectaciones unilaterales, dependiendo del estado del otro riñón, se puede entrar en una insuficiencia renal. Bien, entonces la función renal, en este paciente específicamente, está bien pedirlo en esta instancia. Por ahí dijeron los hemocultivos, que está bien, los hemocultivos en esta paciente que tiene, no solo por la clínica con esos chuchos, porque bueno, eso si se quiere está bien, que a veces los chuchos uno lo relaciona en invasión solemne con episodios de bacteriemia. Esta paciente de por sí tiene situaciones que aumentan el riesgo de bacteriemia, que son la obstrucción de la vía urinaria, eso genera un aumento de presión proximal al cálculo, que eso aumenta las posibilidades de que microorganismos del aparato urinario migren a la sangre. Y por otro lado es una paciente inmunosuprimida, o sea, la capacidad de lo que hablamos, ¿no? Del huésped, la capacidad defensiva del huésped está disminuida y eso también hace más probable los episodios de bacteriemia. Bien, lo que le da gravedad, obviamente, y también le da a ustedes eventualmente la posibilidad de diagnóstico en caso de encontrar el microorganismo en la sangre y no encontrarlo en la orina, o que la orina sea o haya salido de forma contaminada, como les decía, ahí va la extracción de la muestra, que es importante. O sea, es un elemento más importante en este paciente por el terreno que tiene y que nos va a dar, complementar o directamente diagnosticar el microorganismo que está involucrado. Bien. Y el quinto estudio, que en general lo vamos a hacer igual, esté alterado o no esté alterada la ecografía, es la tomografía de abdomen y pelvis sin contraste. Bien. No sé quién fue que dijo la tomografía, pero bueno, si uno toma
el hemograma y la PCR como 2 exámenes, la función renal como 1, los hemocultivos como otro, sería el quinto, sería la tomografía, que es importante en este caso pedirla de abdomen y pelvis y sin contraste, porque el contraste no te aporta al diagnóstico de dilatación de la vía urinaria ni de la presencia de litiasis, y sí te agrega en una paciente que no sabemos la función renal de base, te puede agregar iatrogenia o posibilidad de generar una nefropatía por contraste de forma innecesaria. Bien. O sea que la TC la pedimos para valoración de la litiasis. La TC, exacto, sí. Para valorar la litiasis, más allá de que la ecografía ya nos muestre la litiasis o dilatación. Es un estudio que va a ser más topografiador y con una certeza diagnóstica mayor para dirigir después un tratamiento eventualmente intervencionista, quirúrgico. Y ya no se pide el par radiológico para la litiasis. Y bueno, como pedirse se puede pedir. Ahí dependiendo de dónde estén Si ustedes. tienes TAC, preferís TAC. Sí, claro. Ok. Si están en el medio de la nada, donde tiene un aparato de rayos nomás, obviamente antes que y tampoco tienen ecografía, la ecografía simple le va a permitir en los cálculos que son radiopacos, ¿no? Que se vean, por ejemplo los de calcio, hacer diagnóstico de litiasis. Bien, por ahí Perdón, hemograma, sí. hemocultivo, función renal, que ahí incluimos el ionograma, ¿no? Bueno, ahí ya quieren meter todo, porque si la función renal también pueden poner la gasometría. No. O sea, ¿cómo lo decís que lo manifestemos en la prueba? ¿Como estudios por separado o los harían? Porque En la viste que prueba, acá la consigna es tipo 5 exámenes, o sea, tenemos cuantificación de los exámenes. sí, Entonces, el 5 exámenes tiene un objetivo didáctico que les puse, para que ustedes prioricen, y por otro lado la prueba perfectamente les pueden pedir X cantidad de exámenes iniciales, porque ahí también se ve la priorización por parte de ustedes de los estudios. Ahí en realidad sería el hemograma, la proteína C reactiva como reactante fase aguda, la función renal, que en general se admite que lo que incluye la función renal es la soemia y la creatininemia, por eso entraría en un solo estudio, el ionograma no, y la gasometría venosa tampoco. Los hemocultivos por 2, o sea, 2 instancias de extracción, eso según el protocolo que ya está estandarizado de los hemocultivos, y la tomografía, sin contraste. notable. Por ahí dijeron que voy a hacer mención brevemente porque es importante, la enfermedad de base. A veces, como le decía, surge la dificultad diagnóstica de que si es la enfermedad de base que está activa o no, o la infección más la enfermedad de base que está activa. En este caso, clínicamente no es planteable que el Crohn esté activo, y en ese sentido no hay que pensar ahora en estudios para tratar de valorar la actividad del Crohn o no. De hecho, podría estar hasta contraindicado hacer estudios en este contexto, por ejemplo, la colonoscopía que mencionaban por ahí. Ahí, uno sí, no en este escenario, ¿no? Que uno no plantea que el Crohn esté activo, pero sí, fuese que uno puede llegar a plantearlo, la calprotectina, que es una proteína que se elimina por materia fecal, que puede hablar o sea, que habla en realidad de inflamación del tubo digestivo, podría ser un estudio rápido, no invasivo, como para un poco zanjar esas diferencias, y no someter al paciente a un estudio que es invasivo, que requiere coordinación previa, y que en el caso del Crohn, a veces el lugar de inflamación es más, se puede dar en el intestino delgado, que no llega con la colonoscopía.
¿Entendieron ahí? Sí, perfecto. Bueno, a ver, ¿quién lee la...? ¿Cómo dijiste, perdón, la proteína esa que se mandaba para no hacer la colonoscopía? Perdonen que estaba acá. Repitan esa pregunta. No, digo, ¿cómo se llamaba esa proteína que dijiste para no hacerle la colonoscopía en el caso de que planteáramos Calprotectina. calprotectina? Gracias. Cal, sí. Una pregunta, en este caso, ¿la tomografía no te aporta datos de la inflamación en el caso del intestino? No. La tomografía no te aporta, no ve bien el intestino. En todo caso, te lo puede llegar pero no planteo tampoco acá, una resonancia, una enteroresonancia. ¿Ah? La tomografía lo que te puede aportar, que ahí me hiciste acordar, que no lo mencionaron tampoco, es a nivel renal, ¿no? La presencia de un absceso grande, chico, que no haya sido visto por la ecografía, por ejemplo. ¿Ah? Pero no pensando en el Crohn. Bueno, vamos a las 7. Acá en las 7 sí, esto es rienda suelta, entre comillas, para que ustedes pidan, obviamente rienda suelta no. Solo tiene que pedir con criterio. Entonces, ¿qué más le pedirían a este paciente para complementar la valoración paraclínica? A ver quién se anima. Ahí yo añadí lo de ionograma y gasometría venosa para complementar lo que sería el estudio de cómo funciona el riñón. A mí ¿Qué más? me pareció como un montón, como seguirle pidiendo para clínica a esta paciente que en realidad no tiene elementos, o sea, si bien es una pielonefritis aguda complicada, no es que esté escéptica ni nada de eso. Yo igual puse también agregando a eso que dijo la compañera, crisis y funcional enzimograma hepático como para ver cómo está el terreno general, pero me parece un montón, porque no la veo tan grave ahora, o sea, puede complicarse, pero está. Y lo otro que puse en la evolución, que no sé si está bien, es el estudio metabólico, en realidad para ver la composición de la litiasis en el caso que se confirme la misma. ¿Qué dijiste ahí, perdona? El estudio metabólico para ver la composición de los litos, en el caso de que se hayan confirmado los mismos, ¿no? Bien. ¿De ahí qué le pedirías? Un examen de orina en 24 horas para ver tipo los factores que son prolitogénicos y los que son antilitogénicos. Y bueno, ahí ver uricemia también. Bien. Yo tenía entendido que el estudio metabólico era más que nada si repetía la litiasis, no tanto en un primer episodio. Sí, comparto que como que no me estaría cambiando la conducta terapéutica, o por lo menos en esta paciente que no tiene antecedentes previos de litiasis. ¿Alguien más quiere plantear un examen más? Bueno, por lo que veo no. A ver, está bien complementar la función renal. También es importante, si el paciente inicialmente no tiene claros elementos de síndrome urémico o alteraciones de lo que es la diuresis y elementos de hipervolemia, etc., uno podría esperar la función renal y ahí definir fundamentalmente la necesidad o no de tener una gasometría venosa.
¿ah? El ionograma no está mal, se puede pedir, pero bueno, también uno esperaría que si la funcionalidad es normal, tanto el ionograma como la gasometría venosa van a ser normales. ¿Ah? Eso por un lado. Salvo, obviamente, que la paciente esté séptica, ¿ah? Que la gasometría no va a ser normal. Pero no es el caso. El hepatograma no está mal como elemento inflamatorio sistémico, ¿tá? Y en ese sentido la crisis tampoco. Se puede pedir, es una paciente que no está mal pedirlo. Después, si bien esta paciente tiene un terreno, ¿no?, de inmunodepresión claro, no está mal pedir un VIH, ¿no? Siempre que hay un proceso infeccioso, los estados de inmunodepresión adquiridos como el VIH tienen que estar en la cabeza de ustedes, y en algún momento hay que pedirlo en VIH. Puede ser, si esta paciente está interna en acción o en la clínica. Profe, creo que se te empezó a trancar de nuevo. ¿Ah? ¿Escuchan ahí? No. ¿Ahora me escuchan? Se tranca pila, profe. ¿Ahora se tranca? A ver. ¿Ahí? Ahí bien. Ahora Sí, sí te ahora sí. escucho. Ahí bien. Bueno. Y después está el estudio metabólico, como nombraron, que a ver, es una paciente que tiene alta sospecha clínica de una litiasis, si bien obviamente la tenemos confirmada, tiene una enfermedad que la predispone a litiasis y tiene antecedentes familiares de litiasis. O sea, tiene dos factores de riesgo, ¿ah?, que la ponen en riesgo de tener litiasis, y uno que se puede vincular con factores genéticos y otro con un factor adquirido como es la enfermedad de Crohn. Entonces, el estudio metabólico es importante hacerlo porque, si bien tiene un factor favorecedor como es el Crohn, en general puede no explicar que una paciente tenga litiasis, entonces hay que buscar otra causa que colabore, y además es lo que nos va a permitir a nosotros tratar de solucionar o por lo menos prevenir que recidive la litiasis con un tratamiento específico dependiendo de la causa. Y ahí, obviamente que no es la idea del ECARE, pero ahí entra todo lo que es el estudio de la litiasis, ¿tá? Tanto con exámenes de sangre, que también tiene un algoritmo y es paulatino, como de orina. Bien. Pero es importante nombrarlo, y por lo menos esta paciente en algún momento tiene que tener una uricemia y una calcemia, ¿tá? Para abarcar de forma grosera lo que es el metabolismo fosfocálcico y del ácido úrico. Martín, ¿le pedís también una PTH? En principio no. Esperamos el calcio, el ácido úrico, y bueno, dependiendo de los resultados, vemos de seguir ahondando en otros estudios. Porque si viene porque uno cuando pide calcemia puede tener una normocalcemia, una hipo o una hipercalcemia. Dependiendo del resultado, uno se va a orientar a las causas que pueden estar detrás de eso. ¿Ah? Bien, gracias. ¿Haces el estudio metabólico completo, el que te incluye también en orina, la uricosuria, calciuria y todo esto? Claro, pero es una segunda etapa. Ok, inicialmente uricemia y calcemia. Exacto. Ok. Y con la paciente, obviamente, fuera de este episodio actual, ¿no? De complicación actual. Perfecto. Bueno, ¿y la 8? ¿La ingresan o no la ingresan? Perdón, yo tengo una duda de la paraclínica. Dice que como antecedente familiar tiene también cáncer de mama, o sea, de la madre a los 45 años.
ella no habría que hacerle también screening. Vos decís que del tema del screening de mamografía adelantársela, dado que la madre Sí. tuvo joven. Claro, porque eso Tiene sería 35, capaz que le puedes hacer la ecografía a los 40. O sea, no por el motivo de consulta, pero para completar la paraclínica, no sé. Sí, está bien, no está mal. Siempre cuando uno tiene una consulta o una internación, es una oportunidad como para ver otras cosas. Pero no se pueden desenfocar en lo actual de la paciente. Es algo a tener en cuenta obviamente, pero no para ahora. ¿Ah? Eso lo dejan para control en policlínica posterior. Porque Pero para una consulta con respecto a eso, en las pautas, ¿no? El screening de mamografía arranca a los 50 años, pero si tenés un antecedente de primer grado que tuvo patología joven, se le adelanta 10 años, ¿no? ¿Tendría que ser el primer screening a los 40? Sí, 10 años, o también hay otro criterio que es 10 años antes del diagnóstico en el familiar. Por ejemplo, si fue a los 45, está bien hacerlo a los 25 de esta paciente, incluso antes. Bien. Con respecto a la pregunta 8, a esta paciente la vamos a ingresar, dado que ya habíamos dicho que era complicada y porque tiene un antecedente de inmunosupresión y va a tener que requerir antibiótico intravenoso. Bien. Bien, estoy de acuerdo. O sea, en principio los criterios de internación pueden ir desde la situación clínica hasta el tratamiento que va a recibir. Si bien en este caso, y dependiendo del antibiótico, etcétera, o sea, cada cuánto uno lo va a dar, podría ir esa internación domiciliaria, ¿no? Que sería una opción intermedia, no es una internación, pero tampoco es ambulatorio. Es una opción que ustedes pueden manejar en algunos pacientes, la internación domiciliaria. Pero estoy de acuerdo que si uno tuviera que decir la opción más correcta, cuál sería este paciente, obviamente hay que ingresarla. Y obviamente que nos faltan datos, ¿no? Porque los estudios que pedimos previamente, todavía no tenemos información. Entonces, el paciente puede tener obstrucción, hidratación severa de cavidades derechas, y eso requerir una derivación, una nefrostomía, urgencia, y eso obviamente que requiere estar hospitalizada. Entonces, en definitiva, la internación de esta paciente sí, y se justifica por lo que dijeron, más cuestiones que todavía no tenemos datos, pero que perfectamente pueden venir alteraciones en la paraclínica que reafirmen el tema de la internación. Más allá del tratamiento antibiótico intravé. ¿Ah? ¿Por qué tratamiento antibiótico farmacológico antibiótico, ¿no? Le harían a esta paciente inicialmente? Antibiótico no es ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas. 2 gramos, ¿no? Según el PROA dice 1. El PROA 1. Ya están en el PROA. Bien. Sí, teníamos que hacerle todo el tratamiento sintomático. Bien. No, está bien. Específicamente el tratamiento antibiótico sí va dirigido a esta pregunta como para no ser muy extenso. A ver, sin factores de riesgo para microorganismos de multiresistencia, para mí es una pielonefritis complicada, y según el PROA, se fracciona 1 gramo intravé cada 24 horas, de 10 a 14 días. Hay una guía que dice 2 gramos. ¿Con cuál nos quedamos? Buena pregunta. O sea, pongan 1 gramo, 2 gramos va a estar bien. ¿Tá? El 1 gramo lo fundamentan en el PROA. Yo personalmente, en esta paciente, yo indicaría 2 gramos intravé día. ¿Ah? Porque si bien es una paciente que tiene complicaciones importantes, no solo una, sino tiene dos elementos de riesgo, que es la inmunosupresión
y la obstrucción, por litiasis que estamos planteando. Como vi que usaron el PROA, descartaron la presencia de que pudiera llegar a tener microorganismos multiresistentes, ¿no? Porque vieron que ahí el PROA te divide las aguas si tiene o no tiene factores de riesgo para multiresistentes. Y ahí hay una tablita del PROA, que después la bichan, que justamente te define, con la mayor claridad posible cuáles son esos elementos de riesgo que muchos los analizamos cuando hicimos el planteo inicial. Por eso el planteo es importante, del tipo de infección, en qué escenario, como para ver las chances de que pueda tener microorganismos multiresistentes. ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces podemos poner tanto 1 como 2 gramos, y bueno, en esta paciente capaz que sería mejor 2 gramos por todo lo que analizamos, ¿no? Exacto. Bien. Después revisen el PROA del tratamiento, van a ver que, por ejemplo, en el caso, si nosotros le hacemos una imagen y detectamos un absceso renal, ¿tá? Ahí el tratamiento se complejiza un poco más y la ceftriaxona pasa a 2 gramos día y se le agrega un aminoglucósido. Ahí le agregas la amicacina. Exacto. Y se le alarga la duración del tratamiento. Entonces, uno tiene un tratamiento inicial, que es lo que le va a poner empírico a la paciente, pero en la medida que vengan los estudios, justamente los pedimos porque pensamos que esta paciente pueda tener alguna complicación más allá de las que mencionamos clínicamente, eso también va a definir y va a variar el tratamiento antibiótico. Y lo que seguro tienen que estar, porque uno puede decir, bueno, le pongo ceftriaxona, que no está mal, pero en esta paciente uno va a estar muy atento a la microbiología, ¿no? Que es distinto una mujer en edad fértil, joven, con una cistitis, uno ahí ni siquiera pide urocultivo. Acá uno va a estar atento, va a estar reclamando o va a estar muy atento día a día a qué le viene tanto el urocultivo con el hemocultivo. Porque si viene un microorganismo por el cual nosotros de forma coherente, razonable, le planteamos y le indicamos el tratamiento antibiótico inicial, y viene un microorganismo resistente a ese antibiótico, rápidamente tenemos que cambiarlo, adaptar la pauta. ¿Bien? ¿Cómo te harías Fabio oral, por ejemplo? ¿Cómo? Que no le hace los 14 días intravenoso, ¿no? No. En algún momento ese oral depende mucho de la evolución clínica, o sea, el tipo de infección, la presencia de complicaciones, la evolución clínica. Uno en principio no se plantea en esta paciente pasar a vía oral si no tiene una mejoría sintomática y está en apirexia por lo menos durante 2 días consecutivos, ¿tá? Con mejoría clínica y los parámetros inflamatorios. Y ahí pasarías a ceftriaxona, perdón, Pilar. Dale. Sí, el switch a vía oral de la ceftriaxona es el ceftriaxona. Ceftriaxona, perfecto. 500 cada 8. Sí, puede ser 500 cada 8 o 750 cada 8, sí. Dale. Ahí también hay que ver el tema de el urocultivo, ¿no? Claro, sí. Decime, si tenés, o sea, si te salta algún multiresistente, ahí ya te vas al pipetazo. Y bueno, ahí, si sale un multiresistente o un mecanismo resistente a la ceftriaxona, ahí hay que ver el resto de la resistencia y adecuar el tratamiento con lo que te venga del resto del antibiograma. Puede ser pipetazo, puede ser amicacina. Claro, pero le podés sumar el pipetazo más o menos la amicacina. Sí, en realidad, si vos planteaste que iniciaste ceftriaxona y te viene un microorganismo resistente, capaz que es resistente a la ceftriaxona, pero es sensible a ciprofloxacina y le rotás a ciprofloxacina en este escenario. Ah, claro. ¿Se entiende? Sí. O a ceftazidime, pero no vas a la especialidad tazobactam. No voy de una, o sea, espero al... Claro, sí. Claro, los he dirigido ahí. Ahí está, gracias.
Entonces, en suma, en este paciente, como primera instancia, le hacemos la ceftriaxona y algo más. Le hacemos la ceftriaxona, no, y antibiótico nada más. Y le damos algún suero para proteger el riñón. Sí, en realidad si la paciente está tolerando la vía oral, la hidratación siempre es preferible vía oral. Ahora, si tiene vómitos, está con anorexia o lo que fuera, y no. O sea, con anorexia me refiero que está con poca, está confuso el paciente, o sea, sería otro paciente, pero si la paciente no es vía oral, se puede hacer vía oral perfectamente. Y después dipirona para la fiebre, 1 gramo IV cada 8. Sí, está bien. Algo para el dolor. Sí, calmar el dolor, bajar la fiebre, pensar en la Para el profilaxis. dolor, ¿Sí? habría que ver el tema de la función renal por el tema del AINE. Y si no, tramadol. Exacto. Empíricamente uno puede indicarle novemina, paracetamol, o sea, novemina, perdón, la dipirona, intravenoso incluso, paracetamol y oral, para el dolor y la fiebre, o algún AINE, puntualmente no habría drama, incluso antes de conocer la función renal, digo, eso no hay problema. Y si persiste con dolor, tramadol. ¿Protección gástrica? No. Bien. Protección gástrica habría que erradicarlo de las indicaciones iniciales de un paciente que ingresa, a cuidados moderados, ¿no? Si es ACTI, ahí capaz que puede cambiar la cosa. Pero cuidados moderados hay indicaciones precisas de profilaxis de úlceras por estrés, por ejemplo, o úlceras o gastritis, que son pacientes que tienen además otro terreno y están recibiendo otros fármacos. Pero en este caso no. Bueno, vamos con la 10. 2 complicaciones, a ver. Acá tienen 2 tiros. ¿Sí? ¿Y qué más? Infección sistémica, sepsis. Perfecto. Esos son los dos tiros que tiene esta pregunta. Absceso y sepsis. ¿Ah? Son las complicaciones que puede presentar evolutivamente esta paciente. ¿Y una obstrucción también? ¿Una aire obstrucción? ¿No? Bueno, la obstrucción sí, pero seguramente esta paciente ya la tenga. Por los planteos que hicimos. Que fue de hecho una de las justificaciones de que sea complicada el hecho de que tenga litiasis y que esté obstruida. ¿No? Sí. Profe, una consulta que a mí se me cortó el Zoom. ¿La amicacina cuándo se la administraba con la ceftriaxona? La amicacina, ahí depende si hay factores de riesgo o no. Si hay factores de riesgo, tenemos que tener otra información, por ejemplo, si hay absceso renal, ahí se agrega. Y si hay factores de riesgo, en general se agrega siempre. Perdón, si hay factores de riesgo, se agrega siempre. Y uno de los factores de riesgo sería alguna internación. Claro, después revísense el PROA, que lo deben de tener todos, o bueno, lo consiguen, está en la página, pongan PROA, cátedra de infectología, por la página de clínica se accede fácilmente, que es un PDF que ahí tienen claramente los criterios. Bien, gracias. Una consulta, ¿la insuficiencia renal aguda no se puede plantear como una complicación? En realidad, en general, en este caso, si el paciente tiene insuficiencia renal aguda, se explicaría más en el contexto de una inflamación sistémica, o sea, una sepsis, que lo obstructivo, porque es una paciente joven que pensamos que el riñón contralateral funcione bien, no debería de entrar en insuficiencia renal por el obstructivo derecho actual. Pero bueno, sí, podría ser una complicación, incluso que determine diálisis, ¿no? En todo caso, depende de la gravedad. Gracias. Pero no estaría, en principio, dentro de las 2 balas estas de la pregunta, 2 tiros, y en todo caso se incluiría lo que es la sepsis.
Bueno, la última se las puse en realidad, no creo que sean tan malos el día de la prueba y le pongan esta pregunta, porque es una pregunta sumamente difícil, que bueno, que no la, en general no van a tener una respuesta exacta ustedes, pero más que nada se la puse porque los pacientes en general tienen enfermedades de base, tienen tratamientos de base, que su no tratamiento por una complicación intercurrente, en este caso la mala junta entre infecciones e inmunosupresores, puede generar que el paciente quede desde ese momento y por un periodo que es variable, pero en principio no menor a meses, sin tratamiento para la enfermedad de base, con el riesgo de que se pueda activar. ¿Entienden? Eso es como el concepto general. ¿Ah? Siempre supeditado a la evolución, a las complicaciones, a todas las situaciones que puedan generarse evolutivamente en esta paciente. Pero uno en principio seguro no se plantearía volver a poner, en caso de elegirse de nuevo el adalimumab, antes de los 6 meses en esta paciente. ¿Ah? Y bueno, y ahí hay que seguirla de cerca, ver cómo está la enfermedad de base, incluso no se puede anticipar con algún tratamiento, capaz que, si se quiere, menos agresivo, o por lo menos que no determinó o que no fue un factor de riesgo determinante para la infección actual, con algún otro inmunosupresor, obviamente con menos potencia terapéutica, pero que bueno, que en esta transición entre la suspensión y eventualmente un agregado de una inmunosupresión importante, permita a la paciente estar lo mejor posible en la enfermedad de base y no complicarse por la enfermedad de base porque va a estar sin tratamiento. ¿Entienden eso? Sí, entiendo, sí. Pero, por ejemplo, si alguien contesta acá que le va a poner tratamiento inmunosupresor cuando termine el tratamiento antibiótico, está mal. O sea que sería no empezar antes de los 6 meses, pero con... Lógica. Para Crohn, ¿hay algún tipo de dieta especial que lo ayude con su sintomatología? Y en general la dieta que se recomienda es una dieta rica en fibras, eso mejora lo que es la flora intestinal. Pero bueno, estos pacientes en general están con apoyo con nutricionista, no solo por la dieta específica, por lo que es la afectación del colon, sino también porque muchas veces tiene afectación del digestivo más alto, ¿no? Intestino delgado, y a veces asocian hasta mala absorción. Entonces, es importante la dieta, pero sí o sí va a ser el apoyo del nutricionista. Individualizada, ¿no? Profe, ¿y qué sucedería en este caso? Ay, perdón. ¿Qué sucedería en este caso si la paciente tiene un empuje del Crohn antes de los 6 meses para volver a administrarle el adalimumab? O sea, la tratás con corticoides nada más, pero por ejemplo, si fracasan los corticoides, que les tengas que volver a administrar un biológico, ¿podrías o no se podría? Es lo que les decía, en realidad es una situación complicada, que no es para que ustedes la resuelvan, ¿no? Específicamente, pero uno tiene opciones terapéuticas más débiles, con menos eficacia que en este caso que los anti-TNF, que el biológico. Pero obviamente la pueden usar, y es más, se pueden plantear introducirla, obviamente, antes de los 6 meses, incluso si el paciente está estable en su enfermedad de base, justamente para prevenir un empuje. También depende de cómo fue la evolución de su enfermedad, bueno, en el tiempo pasado, que ahí no describe nada, porque no era la idea, pero y los tratamientos que recibió y la efectividad que los tratamientos recibió previamente. Todo el historial es importante. Pero uno puede ir desde drogas que no tienen ningún impacto a nivel de la inmunidad, como la oxalacina, la sulfasalacina, que pueden tener cierto beneficio en el control de la enfermedad de base, pero claramente no son los fármacos de elección. Entonces, esos fármacos eventualmente sí se pueden incorporar, y mucho más precozmente, incluso una vez finalizado, por ejemplo, el tratamiento antibiótico, claro, con la
con la idea de que no va a ser un control perfecto de la enfermedad, ni mucho menos. ¿Ah? Pero si logramos algo con esos fármacos que no son inmunosupresores, es bueno. Y bueno, si tenemos la mala suerte de que tenga un empuje, estando ahora con la infección intercurrente, ¿no? Porque perfectamente lo puede hacer en el correr de los días, o en los próximos 6 meses, bueno, ahí se valorará específicamente. Examen se lo vamos a dar de noche. Así que hoy es 5. 18, 25. Rocío, tenés el micrófono abierto. Bueno, redondeamos más o menos. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Mejor pedir a Lulú, porque anda feo esto. ¿Cómo? Ah, no, Creo que tiene el micrófono abierto y no se dio cuenta. Dale. No, por ahora no, muchas gracias, profe. Estuvo muy bueno. Bueno, vamos arriba, a las órdenes, Bueno, cualquier cosa. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Queda. Hasta luego, gracias.